Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a comenzar un nuevo tema que, aunque seguimos dentro de la ecología, comenzamos el tema 5 que se titula La dinámica del ecosistema, ¿vale? Aquí abajo está mal, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Es el tema 5. Y el tema 5 comienza hablando de los niveles tróficos. Y os cuento qué es esto, ¿vale? Porque en un ecosistema, las relaciones que se establecen, o muchas de las relaciones que se establecen entre organismos, son las relaciones alimentarias, es decir, quién se come a quién. Básicamente es eso. Esas relaciones alimentarias se llaman también relaciones tróficas. Y un nivel trófico, que vamos a estudiarlos ahora, lo que hace es agrupar a todas las especies que tienen el mismo tipo de nutrición y de alimentación. ¿Cuáles son esos niveles tróficos en un ecosistema? Pues los conocéis creo que de pequeñitos. Son los productores, por un lado, los consumidores y los descomponedores. Vamos a comenzar hablando de los productores. Los productores son los autótrofos. ¿Recordad quiénes eran los autótrofos, verdad? Pues todos aquellos organismos que son capaces de fabricar materia orgánica a partir de materia inorgánica. Y eso se hace mediante el proceso de la fotosíntesis sobre todo y de la quimiosíntesis, pero sobre todo la fotosíntesis. ¿Quiénes son los productores? ¿Qué organismos son los productores? Me imagino que también lo conocéis. Pues son las plantas, todas, las algas, también todas, y las bacterias, solo aquellas bacterias autótrofas, es decir, solo las bacterias que son capaces de hacer fotosíntesis. Estos organismos pues son la base de toda la nutrición del ecosistema, porque son las que son capaces de producir la materia orgánica, la que luego nos comemos nosotros, los consumidores, como las personas. Y gracias a que ellos fabrican materia orgánica, pues se pueden nutrir todos los demás niveles tróficos. Ahí tenéis fotitos, ¿m? Bacterias, de algas o de plantas. Las conocéis. Bien, consumidores. Los consumidores son los heterótrofos. Pero cuidado, no todos los heterótrofos son consumidores, porque nos quedan los descomponedores que también son heterótrofos. Pero sí podemos decir que todos los consumidores son heterótrofos, todos, todos. Y lo que hacemos los consumidores es nutrirnos de esa materia orgánica que han fabricado los productores. Ojo, bien directa o bien indirectamente, porque hay animales que no se comen directamente a las plantas, sino que se comen a otros animales. Pero bueno, directa o indirectamente nos estamos beneficiando de lo que han fabricado los productores. Podemos distinguir consumidores primarios, también son los herbívoros. ¿Y quiénes son? Pues los que se alimentan directamente de los productores, directamente de las plantas o de las algas o de las bacterias. Por ejemplo, un caballo, una cebra, lo que, ¿vale? Un herbívoro, el que queráis. También están los consumidores secundarios, es decir, los que se alimentan de los herbívoros. Los consumidores que se comen a otros animales herbívoros. Por ejemplo, una serpiente. O por ejemplo, ese tigre que tenéis ahí que se acaba de comer un conejo. También se llaman los carnívoros. Después tenemos los consumidores terciarios o supercarnívoros, que son carnívoros que se comen a otros carnívoros. Por ejemplo, un águila, ¿vale? Podría ser un ejemplo. Y luego también hay otros consumidores, por ejemplo, los omnívoros, como nosotros, o como los osos, que se alimentan tanto de productores como de otros consumidores. O una foto de un osito, mirad qué mono él. Y los detritívoros, que son los que se alimentan de detritos. Y claro, ¿y qué son los detritos? Pues son residuos, excrementos, cadáveres. Qué alegría me está dando alguno al escuchar esto, ¿verdad? Que a los que lo que hacen los detritívoros es descomponerlo, pero parcialmente. Por eso no son descomponedores, son consumidores, porque descomponen parcialmente. Dentro de estos detritívoros, pues encontramos, por ejemplo, los necrófagos o los carroñeros, como las hienas, por ejemplo, que se alimentan de cadáveres que estén poco descompuestos, o los saprófagos, que lo que hacen es alimentarse de restos de materia orgánica que ya está muy descompuesta, ¿vale? Ya está bastante descompuesta, tanto orgánica, animal, como vegetal. Y para cerrar ya
el último nivel trófico sería el de los descomponedores, que son pues todos los heterótrofos que se nutren de restos de materia orgánica producidos por cualquier nivel. Entonces lo que hacen es, digamos, limpiar de desechos, limpiar de cadáveres el ecosistema. ¿Quiénes son los descomponedores? Pues los hongos y las bacterias del suelo, que aunque son muy pequeñitos, la acción es fundamental para el ecosistema. Porque ¿qué es lo que hacen? Es degradar la materia orgánica y volverla a transformar en inorgánica. Porque los productores necesitan materia inorgánica. Por ejemplo, las sales minerales del suelo, los nitratos, por ejemplo, tan imprescindible para las plantas. Esos minerales, ¿quién se los da? Los cogen del suelo, claro, pero se acaban. Tiene alguien que devolvérselos. ¿Quién lo hace? Los descomponedores. Por eso también hemos dicho antes, ha salido la palabra que mineralizan. Descomponer o mineralizar para que los productores puedan seguir actuando. ¿Vale? Sin estos organismos, pues desaparecerían completamente los productores y si desaparecen los productores, pues todos los niveles del ecosistema también desaparecerían. Pues nada más, con esto terminamos la clase de hoy, ha sido cortita, espero que lo hayáis entendido, os dejo con unas preguntitas y besos y abrazos para todos, hasta la semana que viene.